Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto reunirme en este inicio de semana con todos vosotros. Espero que las bendiciones de Dios estén en vuestras vidas. Estéis disfrutando de la compañía, la soberanía, la misericordia y el reinado de Dios en cada una de vuestras vidas. Soy Cristina Rosas y para mí es un placer poder acompañarte en este nuevo momento de estudio bíblico. En esta ocasión, nuestro tema para toda la semana será expiación horizontal, la cruz en la iglesia. Nuestro texto base que dirige el estudio de esta semana lo encontramos en Efesios capítulo 2, versos 13 y 14. La palabra del Señor dice: «Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo». Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Queridos amigos, nuestro estudio de esta semana empieza comentándonos lo siguiente. Tú eres un gentil, un griego, que ha aprendido a estimar al Dios de los judíos. De hecho, has dejado tu adoración a muchos dioses y has abrazado al único Dios verdadero. Mientras recorres los hermosos atrios y las columnas estriadas del templo de Jerusalén, los sonidos de la adoración invocan tu alabanza. No obstante, en ese momento te encuentras frente a una barricada de piedra de 120 centímetros de altura. Grabado cada pocos metros en latín y en griego el siguiente mensaje: «Ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera que cerca el templo. Todo el que sea sorprendido será culpable de muerte». Y en ese momento te sientes excluido, alienado y separado. ¿Te puedes imaginar tal momento? Pues en Efesios capítulo 2, versos 11 al 22, Pablo ve que la cruz de Cristo marca una diferencia dramática, ya que destruye esa barrera y esos muros. Verticalmente, la cruz disuelve la alineación al conciliar al hombre con Dios. Horizontalmente, reconcilia a la gente entre sí. La cruz quita la enemistad y atrae la paz entre judíos y entre gentiles, haciéndolos una nueva humanidad. Efesios capítulo 2, verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre haciendo la paz. Juntos se convertirán en un solo pueblo, una morada de Dios mediante el Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Con esto en mente, queridos amigos, vamos a comenzar con el primer tema de esta semana. Y el título es Acercados en Cristo.
Para esto vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Y también Efesios capítulo 2, los versos 11 y 12. La primera parte, los primeros textos, nos hablarán de la primera descripción de Pablo del pasado gentil de los destinatarios. Y luego veamos en los segundos versículos, el 11 y el 12, que nos están enfatizando en su nueva descripción de aquellas personas. Veamos Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos textos describen claramente el pasado de cualquier persona que aún no conozca a Cristo. Ahora leamos los versos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Queridos amigos, los gentiles que ahora eran creyentes en Cristo, miembros de su cuerpo, es decir, parte de su iglesia, en otro tiempo estuvieron totalmente separados de Israel y de la salvación que Dios les ofrecía. Pablo considera que para ellos es importante recordar este pasado. Estaban entonces sin Cristo, perdidos, sin el ungido, el Mesías de Israel. Estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, el Estado o el pueblo, y eran ajenos a los pactos de la promesa, inconscientes de las promesas de salvación que Dios había ofrecido a lo largo de la historia de la salvación. La alineación de Israel y de la salvación ofrecida a través de este pueblo indicaban que en un tiempo ellos estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es lo que dice o lo que hemos leído en Efesios capítulo 2, verso 12. Además, queridos amigos, tenemos que ser conscientes que en su existencia pasada, los gentiles se vieron envueltos en una gran disputa entre ellos y los judíos. Pablo ahora da una idea de este odio arraigado al referirse a uno de sus síntomas, los insultos. Ojo al dato. Los judíos ridiculizaban a los gentiles refiriéndose a ellos como la incircuncisión, y los gentiles hacían referencia a los judíos con igual desdén, como la circuncisión. No obstante, en Efesios capítulo 2, verso 13, apunta a algo radicalmente diferente ahora. Pablo escribe: pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Es decir, la sangre de Cristo limpia, quita, elimina cualquier disputa. Cuando Pablo describe a los creyentes gentiles como ustedes que antes estaban lejos, él toma prestado de Isaías capítulo 57, verso 19, donde dice: paz, paz al lejano y paz al cercano, dice Dios, y lo sanaré. Comparemos esto con lo que dice Efesios capítulo 2, verso 17 al 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito saber que Dios, nuestro Señor Jesucristo, derriba fronteras que el odio, el rencor, nuestros preconceptos han formado. En Cristo y mediante su cruz, los creyentes gentiles se habían acercado a todo aquello de lo que estaban separados: Dios, la esperanza y sus hermanos judíos. Esta es la poderosa buena nueva, mi querido amigo, implícita en la descripción de Pablo.
El hecho de que la cruz pueda sanar el gran distanciamiento entre judíos y gentiles significa que todas nuestras disputas y divisiones pueden resolverse allí. Esta buena noticia nos invita a considerar las divisiones que existen en nuestra vida y en la Iglesia, y a reflexionar sobre el poder de la cruz para poder superar todas aquellas cosas que carcomen nuestro corazón, que causan división en nuestra vida, tanto en el trabajo, como en nuestro hogar, como en nuestra familia, como con nuestros vecinos y en nuestra propia Iglesia. Queridos amigos, ¿de qué condición os ha redimido Jesús? ¿Por qué sería importante que recordaras con cierta asiduidad dónde estabas cuando Él te encontró? ¿Y dónde podrías estar ahora si Él no te hubiera encontrado? Si Él no te hubiese salvado. Sabed que el corazón de Pablo y de todos sus colaboradores suspiraban por aquellos que estaban sin Cristo, de la misma manera que suspiras hoy por todos aquellos que aún no conocen de Cristo, que están alejados de la República de Israel, digámoslo así, son extranjeros a los pactos de la promesa, no tienen esperanza, no tienen Dios en el mundo. Y mediante el incansable ministerio de los apóstoles de los gentiles, los extranjeros y advenedizos que en otro tiempo estaban lejos, supieron que habían sido hechos cercanos a la sangre de Cristo y que por la fe en su sacrificio expiatorio podían llegar a ser juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Queridos amigos, se nos ordena amarnos los unos a los otros como Cristo amó a su iglesia, a su pueblo. Él ha manifestado su amor deponiendo su propia vida para redimirnos. El discípulo amado dice que debemos estar dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos, pues todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, dice 1 de Juan capítulo 5, verso 1. Si amamos a Cristo, amaremos también a los que se parecen en su vida y su carácter. Y no solamente así, sino que también amaremos a aquellos que están sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice Efesios capítulo 2, verso 12. Fue para salvar a los pecadores por lo que Cristo dejó su hogar en el cielo y vino aquí a la tierra a sufrir, a morir. Por esto, mis queridos amigos, Él sufrió y agonizó y lloró, pasó hambre, dolor, hasta que el corazón fue quebrantado y abandonado por aquellos a quienes vino a salvar. Cristo derramó su vida en el Calvario, queridos amigos. Tenemos que reunirnos alrededor de la cruz. Cristo y ese crucificado debe ser el único tema de nuestra contemplación, de nuestra conversación, de nuestra gozosa motivación. Deberíamos celebrar reuniones especiales de alabanza con el único propósito de mantener fresco en nuestros pensamientos todo lo que recibimos de Dios y expresar nuestra gratitud con su gran amor, a la vez que nuestra determinación de confiarle todo a la mano que fue clavada en aquella cruz por cada uno de nosotros. Necesitamos imperiosamente aprender a hablar el lenguaje de Canaán y a cantar los cánticos de Sión. Queridos amigos, cuán difícil es dejar de lado los rencores, el dolor, la antipatía por aquellas personas que quizás incluso nos hicieron daño y que muchas veces justificadamente hayamos rechazado. Pero el Señor nos está diciendo hoy que por medio de su sangre, tú y yo podemos tener reconciliación con todo el mundo. Y que vamos incluso más allá porque nos está pidiendo que amemos a aquellos que no tienen a Dios. Y cuando hablamos de aquellos que no tienen a Dios, es aquellos también que te hicieron daño justamente porque Dios no está reinando en sus vidas. Que de tu parte tú puedas quedar en paz con los demás, mi querido amigo, porque Dios habita en tu vida. Y esa sangre es la que nos permite estar a cuentas con Él y reunidos todos juntos en un solo amor, en una sola sangre que es en Cristo Jesús. Terminemos nuestro estudio de hoy con una oración. Querido Papá Dios que estás en los cielos, gracias porque llegas con el mensaje exacto en este inicio de semana. Señor, solo tú conoces lo que cada corazón lleva dentro de sí. Los dolores, las angustias, el rencor, el dolor con el que conviven. Ahora, Señor, te quiero suplicar que nos permitas
ser curados, ser limpiados por tu sangre. Que tú nos acerques, Dios mío, en ti, que tú derribes barreras que el enemigo ha forjado como hierros delante de nosotros, para que todos juntos, Dios mío, podamos acercarnos a tu trono de gracia. Tú, mi Dios, derribaste todo aquello cuando tú pusiste tu vida de ti mismo en aquella cruz. Permítenos, Señor, gozar de la maravillosa bendición que es conocerte. Gozarlo desde aquí, Dios mío, que nuestro carácter sea cambiado desde aquí como tú quieres que sea. En el cielo disfrutaremos de muchas cosas, pero hoy, los que te conocemos aquí en esta tierra, que ya vayamos disfrutando, Dios mío, de tu amor, de los cambios que genera tu espíritu, Dios mío, en cada uno de nosotros. Que podamos poner de lado todo aquello que causa rencilla, dolor, rencor, y que nos juntemos en tu amor, que lo único que querramos saber es de Cristo y a Cristo crucificado, que ese Señor sea nuestro tema de conversación, porque ese nos ayudará a deshacernos de todo aquello que causa división o pared entre nosotros. Te rogamos esto, Dios mío, porque solamente tú puedes hacer esto en nuestras vidas. De ti dependemos, oh Dios. Hágase tu voluntad en tu pueblo, en cada uno de nosotros. Te rogamos esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana para continuar con el tema de esta semana. Dios te guarde. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.